Bueno, vamos a dar inicio. Entonces, va a ser como más un conversatorio entre los tres. Sí, bueno, a Kimberly yo la conozco. Kimberly, gusto en saludarte y que estés otra vez en esta asignatura. Y a Fran, creo que no lo conozco. Bueno, pero si gustan ambos se presentan, porfa. Bueno, buenos días nuevamente. Un placer saludarla, estimada tutora. Mi nombre es Kimberly Castrillo, soy de Valle de la Estrella Limón, Caribe Sur, y este es ya mi tercer cuatrimestre cursando licenciatura, esperando en Dios que todo salga de la mejor manera posible. Ujú. Y nada, un placer verla de nuevo y de ahí, verla nuevamente luego ya en la próxima gira que ya estamos muy cerca de esa fecha. Claro, genial. Fran, si gusta se presenta, porfa. Tal vez, puedes encender el micrófono. Bueno, tal vez no está por aquí. Voy a empezar a compartir para una presentación, ¿verdad? Para que podamos guiarnos en este conversatorio. Me avisan, porfa, si lo están viendo. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, señora, sí se ve. Ah, ok, excelente. Vamos a ver, aquí estoy nada más como programándolo para que lo grabemos, porque hay muchas personas que no. Vamos a ver, en cámara, ok. Bueno, de hecho, esta tutoría ya se está grabando. Entonces, va a estar disponible para las personas que no están. Mi nombre, bueno, es Priscila Hurtado Hernández. Soy docente en la carrera desde hace bastante tiempito, ¿verdad? Y trabajo con la cátedra de emprendedurismo turístico desde hace unos 5 años. Y bueno, muy contenta de estar aquí con esta asignatura porque en realidad es muy bonita, van a ver que la van a disfrutar montones. Se llama Emprendedurismo e Integración Comunitaria Sostenible, ¿verdad? Empezó el martes anterior. Entonces yo les traje una agenda para que fuéramos viendo diferentes temas que son importantes sobre la asignatura. También una breve introducción al emprendedurismo. Ya toda la información, bueno, pues ustedes la tienen en el entorno y se va a ir abriendo conforme se va avanzando las semanas. Y les traje un ejemplo de un emprendimiento para ver algunas de las características que también se estudian a lo largo de los documentos que nosotros tenemos y de la asignatura. Bueno, muy brevemente, ya ustedes conocen, bueno, Kimberly que nos está diciendo que ya es el tercer cuatrimestre, entonces, bueno, pues ya tiene digamos que experiencia sobre cómo trabajan los entornos virtuales de aprendizaje. Esta es una modalidad híbrida precisamente porque tenemos una gira de campo el 14 de junio. Ahora vamos a hablar un poquito sobre esa gira. Tiene 3 créditos, es decir, que es una asignatura un poquito socada, pero no tan compleja como otras que ustedes tal vez ya hayan tenido. Van a ver ahora en el desarrollo de todas las actividades que son actividades muy llevaderas, muy sencillas y que además pueden servirles para inspiración, digo yo, para su TFG en caso de que todavía no tengan, digamos que, seleccionado un proyecto. El objetivo general de esta asignatura, pues, es promover que ustedes puedan identificar algún tema de interés del cual quieran desarrollar un emprendimiento. Y vieran que a partir de esta asignatura se han desarrollado trabajos muy bonitos y no solo eso, ¿verdad? Han salido temas, ¿verdad? Para el trabajo final de graduación y además hay estudiantes, pues, que han ido trabajando a lo largo de este cuatrimestre y en adelante, ¿verdad? En el futuro, y han desarrollado algunos emprendimientos muy interesantes. En cuanto a los objetivos específicos, pues vamos a analizar cuáles son esos principales aspectos del emprendedurismo, también cómo los emprendimientos
inciden de manera positiva en ese desarrollo comunitario, cómo son clave, ¿verdad? Para fomentar esa cadena de valor que vamos a encontrar en las comunidades y por supuesto es algo muy positivo, ¿verdad? Para la economía y el tema social de las comunidades. También vamos a ver un poco en qué consiste la responsabilidad social empresarial en, ¿verdad?, asociada a emprendimientos turísticos, cómo esas alianzas estratégicas entre diferentes actores, tanto internos como externos de los emprendimientos, va también a contribuir en afianzar ese desarrollo local. Y también, pues finalmente, ustedes van a plantear un proyecto de emprendimiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito más de detalles sobre cómo vamos a ir desarrollando este emprendimiento. Perdón, aquí pasé bastante rápido. En cuanto a la evaluación, pues tenemos un trabajo colaborativo que ya ustedes han ido, digamos que desarrollando desde el martes anterior. Ese trabajo colaborativo consiste en que cada grupo selecciona un emprendimiento y para ese emprendimiento van a desarrollar un recurso digital innovador para abordar diferentes temas, ¿verdad? O diferentes características del emprendimiento. Ahí ustedes en la descripción tienen esas características. Esto tiene un valor de 2 puntos y hay 2 entregas. La primera, que es el 3 de junio, donde ustedes van a hacer una presentación, ¿verdad? Bueno, en el foro del emprendimiento, del trabajo colaborativo, van a colocar el enlace a donde se encuentra su emprendimiento para que tanto los compañeros como, digamos, mi persona podamos revisarlo y hacer, digamos que algunas observaciones, valoraciones que puedan contribuir a que ese, ¿verdad?, recurso digital sea mejor. Entonces ya en la versión final se colocaría el mismo enlace, ¿verdad?, el 10 de junio y ya sobre esa versión final es que se elaboraría la evaluación, ¿ok? Bueno, vamos a tener una gira de campo a la Fortuna de San Carlos. No sé si ustedes han podido verlo, lo puse hasta ayer tarde, esa descripción del itinerario que vamos a desarrollar, porque hasta ayer nos confirmaron que teníamos el transporte ya 100% asegurado, aunque ustedes saben cómo son las cosas en UNED. Esta gira se programó desde hace muchísimo tiempo, se hizo la solicitud, pero bueno, hasta no tener el 100% de confirmación, no queríamos, digamos que colocar el itinerario, pero bueno, ya todo está en orden. Ahora podemos hablar un poquito más de la gira, se debe hacer un informe, es algo sencillo. Y posteriormente, aquí como el grueso, ¿verdad? De las actividades de la gira, se enfocan en la elaboración de este proyecto de emprendedurismo, que va a tener 3 entregas. Y ahorita los vamos a ver con más detalle. Sí, adelante, Kimberly. Duda, sobre el informe de gira, va a ser igual como la gira anterior que se hace en parejas, creo. Este, es que está bastante cortada la comunicación, pero entendí que preguntas si se hace en parejas o en individual. En este caso se hace individual, Ah, ok, perfecto, gracias. con mucho gusto. Em, bueno, vamos a... Ah, bueno, y les comentaba que tiene un valor de 6 puntos, ¿verdad? Hay diferentes fechas de entrega. Fran, adelante. Sí, profe, bueno, antes de que, como ya mencionó lo del trabajo colaborativo, nada más solo quería decir que, en el enlace de documento, digamos, de herramientas gratuitas en Internet, me parece que no está juntado el documento, solo para que luego lo revise ahí. El documento, no está juntado el documento. Ah, Sí, ok. bueno, no lo encontré, sí, no. Ok, voy a anotarlo para facilitarles la información porque es una descripción de varios, digamos que opciones que pueden usar de manera gratuita. Sí, gracias. Con mucho gusto, más bien, muchas gracias por avisarme porque digamos, recurso lo solicitó una estudiante a través del correo interno de la plataforma y yo se lo compartí por ahí, pero después dije, bueno, seguramente es algo que tal vez les puede servir a los demás y por eso lo posteé, pero bueno, voy a revisar este detalle ahorita.
Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver, ya hablamos un poquito del trabajo colaborativo, ¿verdad? Que ya ustedes están trabajando. Ahí se hace un trabajo en grupo. Ustedes deberían de seleccionar un emprendimiento de los, ¿verdad? Cercano a la zona donde ustedes viven. Se elabora este recurso digital con base en la guía que viene en la descripción del trabajo colaborativo. Y bueno, pues la idea es caracterizarlo, pero de una manera un poquito como más creativa, que ustedes puedan usar otros recursos que no sean necesariamente un documento en Word, ¿verdad? Y esto tiene un valor de 2 puntos de la nota final, ¿ok? Y como ya habíamos hablado, se hacen 2 entregas, ¿ok? Después, siguiendo con el cronograma, tenemos esta gira, ¿verdad? Se hace un informe de manera individual que se entrega una semana después. En realidad es como un poquito más de una semana porque la gira la hacemos el 14 de junio, que es un sábado, en 15 días, si Dios quiere. Y el informe de gira se entregaría hasta el martes siguiente, es decir, el 24 de junio. ¿Ok? Yo les voy a subir el documento que es la guía de todo, del informe de la gira para que previo a la gira ustedes puedan saber, bueno, cuáles son los aspectos que tienen que identificar durante ese trabajo de campo. Vamos como siempre, ¿verdad? Salimos de la UNED de Sabanilla a las 6 de la mañana, después pasamos por el Teatro Nacional. Ahí se hace una parada, se recoge a las personas que están ahí y posteriormente ya nos dirigimos hacia la Fortuna de San Carlos. Vamos a ver, en algunas ocasiones nos hemos ido sí, por la ruta 32, es decir, cruzando el Braulio Carrillo, y en otras ocasiones nos hemos ido por la 27. Ahí yo les estaría avisando la ruta por aquello que a ustedes les quede mejor, ¿verdad? Que les recojamos en el camino. ¿Está bien? La idea es llegar, bueno, desayunar de camino. Estaríamos llegando alrededor de 10 de la mañana, 10 pasaditas, ¿verdad? Nos van a hacer una recepción, vamos a hacer un recorrido por esta empresa, ¿verdad? Tiene jardines que son de plantas medicinales y también, bueno, pues tiene una finca agroecológica. Es bastante interesante y también vamos a tener una charla sobre cómo se constituyó este emprendimiento. Es bastante, digamos que esclarecedora porque ahí nos van a hablar sobre todos los retos que enfrentaron para, ¿verdad? Poder pues, empezar a operar y bueno, ahí ustedes van a tener chance de hacer todas las preguntas y aclarar todas las inquietudes que tengan. Luego vamos a almorzar en este mismo lugar y nos vamos a desplazar en la buseta hacia la entrada a la laguna de Arenal. No vamos a entrar al Parque Arenal porque vieran que en otras ocasiones lo habíamos hecho y es como súper apresurado, al final no aprovecha uno la visita y se paga la entrada y en realidad no es como tanto lo que uno puede llegar a conocer del parque. Entonces lo que vamos hacer es ir a la laguna, sí, para que vayan preparados. A nosotros a veces nos cobran una entrada porque vieran que donde parqueamos la buseta es un muelle que lo administra una asociación de guías de la Fortuna, creo que es. Y, y bueno, pues ellos cobran por entrar. No es mucho, pero para que lleven ahí algún efectivo. Y estamos proyectando que los gastos totales de la gira andan por ahí de 11.200 colones, ¿verdad? Que incluye el desayuno de inicio, el almuerzo, la entrada y recorrido a Arenal Finca Campesina. Sin embargo, ustedes saben que por ahí uno se antoja de alguna cosa, ¿verdad? Entonces lleven ese dinero extra, por favor. Después, vamos a ir de ver digamos que el embalse, hablar un poco sobre las características que tiene esta zona, ¿verdad? Cómo fue que se creó, porque es una laguna artificial, ¿verdad? Ahí involucró el desplazamiento de muchas personas años ¿verdad? Y también cuál es el papel que tiene el Parque Nacional Volcán Arenal, ¿verdad? Digamos, en la dinámica turística de La Fortuna. Vamos a desplazarnos hacia el centro de La Fortuna San Carlos. Ahí vamos a ir viendo un poco el desarrollo turístico y si ustedes han tenido oportunidad de estar en este lugar, pues no sé hace cuánto, si ya lo conocen, pregunto, ¿ya lo conocen? La Fortuna de San Carlos. Sí, Yo señor. sí, sí.
Ah, bueno, ambos lo conocen y han ido recientemente. Yo fui hace un año y Ah, ok. hace como 8 años estuve viviendo por ahí Ujú, y sí lo noté bastante diferente, mucho más, tiendas, restaurantes, cosas, gente. ujú. Pero sí noté así, fue una visita muy rápida, pero sí seguí sintiendo que hay mucha presencia de gente local, al menos, no como tal vez en otros lugares donde uno ve que hay mucho crecimiento acelerado, pero es de Ujú, muchos extranjeros, tal vez no, fue una visita ujú. rápida, la verdad que esa fue la sensación, pero no sé si es así. Ah, ok, perfecto. Bueno, muy importante. Y Kimberly, ¿vos conoces La Fortuna? Sí conozco, sé parte de la historia, Ujú. pero la última vez que fui fue hace como 3 años. Ok, vieras que no le capté eso último porque se cortó un poquito, pero que conoces la historia, ujú, de La Fortuna. Ok, muy bien. Bueno, imagínese que si, bueno, usted, Frank, hace 8 años fue La Fortuna y le vio cambiado, ¿cómo ha cambiado en los últimos 30 años? Bueno, la primera vez que yo fui a La Fortuna era totalmente otra cosa. Es impresionante el desarrollo que ha tenido. Pero bueno, vamos a hablar sobre eso también para que porfa busquen un poquito de información, indaguen cómo ha sido el desarrollo, ¿verdad? De este destino turístico y en comparación con otros desarrollos, por ejemplo, con Guanacaste o con un destino como Monteverde, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a conversar mucho sobre esto, ¿verdad? Y esa percepción que nos mencionaba ahora Frank en relación con que, ¿verdad? Que hay muchos locales. Entonces, eso es muy importante. Em, Este informe de gira tiene un valor de 2 puntos, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? El tema de la investigación, que consiste a grandes rasgos, ¿verdad? En elaborar un proyecto de emprendedurismo. Puede ser que ustedes ya tengan una idea sobre algún proyecto que quieran desarrollar, o por ejemplo ya hay un proyecto existente, por ejemplo hemos tenido estudiantes que ya su familia o ellos mismos han desarrollado un emprendimiento, ya sea mariposario, un restaurante con hospedaje, etcétera, ¿verdad? Entonces también el proyecto puede basarse sobre ¿verdad? Un emprendimiento que ya ustedes tengan, ¿ok? O puede ser algo totalmente nuevo, algo que ustedes digan, bueno, yo siempre he tenido la inquietud y me gustaría hacer un tour operador o me gustaría hacer una venta de artesanías, tengo habilidades en X y Y, ¿verdad? O hay, digamos, en la localidad donde yo vivo, artesanos, entonces podría aprovechar esto, ¿verdad? Este proyecto se desarrolla en 3 etapas, ¿verdad? Vamos a verlas ahorita. Y tiene, como les decía, el grueso de la calificación, porque es bastante, digamos que eh, digamos, es el tema propiamente de la asignatura, que es el emprendimiento. Entonces, bueno, toda esta información ustedes la van a tener conforme ya vayamos avanzando un poquito más en el curso, pero sí es importante que sepan desde ya que pueden ir visualizando, pueden ir indagando cuál podría ser el tema de este proyecto, ¿verdad? Muy importante y es requisito fundamental, tiene que ser una empresa de turismo, ¿ok? Dedicada al turismo. Hemos tenido en el pasado algunos estudiantes que han seleccionado empresas que no están directamente relacionadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, una lavandería. Entonces, al no estar totalmente relacionada con el turismo, hay muchos elementos que es muy difícil adaptar, ¿verdad? De los que tenemos que trabajar. Entonces sí, vayan, digamos, como dándole vueltas a esto. Entonces, hay una primera entrega, ¿verdad? Em, donde ustedes van a empezar a trabajar todos los elementos estratégicos, ¿verdad? Y para su tranquilidad, ¿verdad? Para que no se sientan así como abrumados con toda esta información, porque tal vez uno dice, bueno, yo nunca he desarrollado una visión para una empresa. Bueno, toda esa información se encuentra en los recursos que están en el tema 1, ¿ok? Es decir, ustedes pueden ir buscando información ahí, incluso pueden buscar otros libros de administración, ¿verdad?
que ustedes consideren una fuente importante, ¿verdad? Y pueden ir investigando, bueno, cómo se describe, cómo se hace un objetivo general, cómo se describen los objetivos específicos, ¿verdad? Cómo se define la misión y la visión de la empresa. Todos esos elementos también, la descripción del producto o servicio que se va a vender. Por ejemplo, si estamos hablando de un restaurante turístico, entonces, bueno, ¿cómo caracterizo yo ese producto que va a trabajar el restaurante? ¿Verdad? Puede ser que sea tradicional o puede ser de comida fusión, ¿verdad? En fin, sí hay que tener muy claros ciertos elementos, ¿ok? También es muy importante describir las necesidades. Bueno, esto de las necesidades es en función de la zona donde vamos, o más bien, ¿cuáles son las necesidades que el proyecto pretende cubrir en la zona donde ustedes quieren implementarlo? ¿Verdad? Por ejemplo, que no haya y ahí esto viene muy relacionado con los vacíos que no se están cubriendo en esa zona, ¿ok? Por ejemplo, el restaurante de comida típica, imaginémonos que estamos en una zona del país donde hay una serie, sí hay muchos restaurantes, pero ninguno se enfoca en comida típica local. O puede ser que más bien el vacío sea de comida fusión, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que ustedes vayan pensando en eso, ¿verdad? Y elaborando, ¿verdad? Esta descripción de cuáles son esas necesidades que no están cubiertas y que el proyecto de emprendedurismo de ustedes va a empezar a abordar, ¿ok? Eso es clave, ¿verdad? Porque ahí estamos eliminando el tema de competencia. Porque si no, si ya se van a suplir necesidades que ya se están presentando en esa misma zona o en esa misma comunidad, pues va a ser incluso todavía más difícil, ¿verdad? De lo que ya es consolidar un emprendimiento. Y también muy importante definir a quién va dirigido este producto o servicio. Es decir, a qué público meta. Toda esa información viene descrita, ¿verdad? En estos documentos que yo les comento que están, bueno, ya disponibles en el entorno. Em, y importante, ¿verdad? Que ese público, ¿verdad? O esa población a la que va dirigido el emprendimiento, pues se ha desarrollado lo más que ustedes puedan. Ya, por ejemplo, Stephanie, bueno, creo que Frank, bueno, no sé si Frank ya llevó el curso de sistemas de información turística. ¿Ya lo llevaste? Sí, sí, ya lo llevé. Ok, bueno, había que hacer como parte de las tareas, ¿verdad? La descripción de poblaciones a las que está orientado un emprendimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Lo más detallado posible les ayuda mucho más. Entre más, digamos que desglosado esté, qué sé yo, público extranjero, público nacional, entre tantos y tantos años, que tenga un ingreso promedio tanto, tanto en un rango, o si es general, bueno, maravilloso, ¿verdad? Pero sí hay que trabajar, ¿verdad? Un poquito en definir estos detalles. Em, bueno, algo importante es que esta investigación se entrega el 8 de julio. Yo les tengo que dar la realimentación en una semana para que ustedes puedan tomar en consideración esas recomendaciones y que las puedan incorporar en la segunda entrega, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la segunda entrega es continuación, ¿verdad? O sea, primero se trabajan los elementos estratégicos y después, ¿verdad? Se continúa, ¿verdad? Trabajando en los elementos innovadores. Es decir, con cuáles aspectos este emprendimiento va a destacarse o va a diferenciarse del resto, ¿ok? Si estamos hablando de un tour operador, qué sé yo, en las zonas, o sea, localmente hay muchísimos tour operadores, ¿verdad? Pero bueno, ¿en qué se va a destacar mi emprendimiento? ¿Cómo se va a diferenciar? Bueno, va a brindar a los clientes, todos los servicios con la máxima calidad y excelencia posible, va a tratar de superar las expectativas del cliente, vamos a trabajar en viajes hechos a la medida, ¿verdad? O una diferenciación. Esa es la nueva tendencia que hay ahora, digamos, en cuanto a los gustos, ¿verdad? O requerimientos de los clientes, quieren que sus viajes sean únicos, quieren llegar a un lugar, ¿verdad? Y si van a ver, por ejemplo, no sé, el Parque Nacional Corcovado,
quieren que ese viaje, ellos sentirse como que, ¿verdad? Los están atendiendo como si fueran VIP casi, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Ahora los viajes y los clientes se han cambiado, los turistas son mucho más informados en general, ¿verdad? Se informan, estudian mucho los destinos donde van a ir, incluso hacen reservaciones previas, a veces las hacen a través de un tour operador o una agencia, en otras ocasiones lo hacen directo, ¿verdad? Entonces, eso es como un poco las tendencias que también hay que tener en mente a la hora que se desarrolla, ¿verdad? Pues este proyecto. También, bueno, ¿cuáles son los beneficios en el mediano y largo plazo que va a aportar este nuevo negocio, ¿verdad? En términos de trabajos, en términos de dinamización de la economía local para las mismas personas, ¿verdad? También, importante, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas del proyecto emprendedor? Es decir, ¿qué ideas quiere desarrollar? ¿Verdad? Por ejemplo, quiere hacer, se me ocurre, ¿verdad? Si estamos hablando de un tour operador, quiere incentivar trabajo con las comunidades, el tema de local, el tema cultural, ¿verdad? Dar a conocer las tradiciones, es decir, un poquito como tratar de meternos en los zapatos y en, ¿verdad? En la ropa de la persona, ¿verdad? Que es emprendedora y que quiere desarrollar un producto nuevo, ¿ok? Aquí también es muy importante hacer un FODA, ¿verdad? Qué es un FODA? Bueno, ¿cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede enfrentar este emprendimiento? ¿Por qué? Porque necesitamos, en el caso de las fortalezas, potenciarlas, en el caso de las oportunidades también, pues potenciar, ¿verdad? ¿Cómo podríamos desarrollar todavía más esa oportunidad? Y en el caso de las debilidades y las amenazas, tomar, ¿verdad? Previsión para tratar de disminuirlas al máximo, aunque siempre el emprendimiento es un riesgo, como vamos a ver un poquito más adelante. Em, ¿De qué manera la empresa va a desarrollar o más bien va a aportar el desarrollo local de la comunidad donde se encuentra? Aquí es pues muy importante cómo se visualiza esa empresa en el tejido social y en el tejido económico, ¿verdad? De esa comunidad. ¿Cómo se quiere insertar? Hay empresas, bueno, como los enclaves, grandes empresas, ¿verdad? Que vienen y, ¿verdad? Dan trabajo, ¿cierto? ¿Verdad? Dan trabajo a muchísimas personas, lo cual no está mal, pero tampoco es como un trabajo de calidad. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros queremos con nuestro emprendimiento? Ser socios, aliados estratégicos en el desarrollo de la comunidad, y esto está, perdón, muy ligado con las acciones de responsabilidad empresarial, que son también elementos fuertes, ¿verdad? Y bueno, ya ustedes seguramente han visto, cuando una empresa ya se empieza a consolidar en una comunidad, pues le empiezan a llegar cartitas de solicitud de apoyo que para el equipo de fútbol, para los scouts, perdón, para diversas actividades. Entonces, ese es otro de los temas que también hay que desarrollar. Y esta entrega se hace el 22 de julio. Perdón. Y la última entrega, eh, bueno, les voy a pedir un favorcito, que me disculpen un segundo porque se me olvidó traer agua. Entonces regálenme un segundito, por favor. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, y ya la última parte de la investigación consiste en, bueno, pues ya ir cerrando la planificación de este emprendimiento, ¿verdad? Entonces, siempre se tienen que ir adicionando, digamos, la primera y la segunda entrega. Es decir, no importa, aunque el documento quede muy grande, ustedes nada más ponen de títulos tercera entrega y ahí, bueno, pues colocan la información nueva.
Entonces, en este caso, en la tercera entrega, en el desarrollo, se debería de colocar, como ya les decía, el marco general del proyecto que consiste en el avance 1 y 2 o la primera y segunda entrega. También, algo nuevo, ¿verdad? Ya, el punto 2.2 también es parte de las entregas anteriores, que son los objetivos y las actividades. No, mentira, este es nuevo, perdón. Hay que desarrollar cómo hacer la organización de la empresa en términos de objetivos y actividades. Imagínense, a mí esta parte me gusta mucho trabajarla como un plan de acción, ¿verdad? Donde tenemos una matriz o, ¿verdad? Una tabla, donde tenemos en una columna, bueno, cuáles son nuestros objetivos específicos, cuáles actividades estoy planteando para lograr esos objetivos, las metas en el tiempo, quiénes son las personas responsables y digamos el presupuesto que voy a requerir. Igual en esta parte, cuando ustedes tengan la descripción de este proceso, de este proyecto de investigación, van a ver que hay unas tablas que se les dan de ejemplo que pueden seguir, ¿verdad? O pueden desarrollar las propias, ¿verdad? Pero por lo menos se les da una guía sobre cuáles son los elementos, ¿verdad? De planificación que pueden ayudar a generar un plan de trabajo. Y a eso nos referimos con los objetivos y las actividades. También es muy importante que ustedes vayan visualizando un organigrama de la empresa. Vean, yo he estado en empresas que son así como súper chiquititas. De hecho, les voy a contar el caso de una en unos minutos, ¿verdad? Y es prácticamente que una empresa familiar con 3 empleados, ¿verdad? Igual cuando nosotros empezamos con la planificación estratégica, nos decían, pero somos solo 4 personas, ¿verdad? Con la propietaria, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que ustedes sepan hacia dónde van a crecer o cómo quieren crecer. Entonces, hacer este ejercicio de un organigrama es muy, muy bueno. Y recordemos que el organigrama es una forma de cómo se organiza, o más bien una representación gráfica de cómo se organiza la empresa para realizar sus diferentes tareas. Eso incluye un componente jerárquico. Es decir, por más que creamos que una organización sea toda horizontal y todos somos familia, pues alguien tiene que tomar decisiones y alguien tiene que ejecutarlas, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es importante que, ¿verdad? Eso lo tomen en cuenta en la representación gráfica. También, bueno, lo que les mencionaba de un cronograma, es importante, ¿verdad? Contar con ello, pues si no tenemos unas metas claras, y para tener una meta clara debemos de colocar una fecha. El recurso humano, ¿cuál es el recurso humano con el que va a contar este emprendimiento? ¿Cuáles son los permisos de operación que se van a requerir? Vamos a ver, regálame un segundo. Ujú. ¿Cuáles permisos de operación se requieren en función del tipo de actividad turística que ustedes estén planteando? Porque no es lo mismo si estamos hablando de, vamos a hacer un emprendimiento, puentes colgantes, diferente si queremos hacer un tour operador que es más general o una operación de cabalgatas, ¿verdad? En fin, ahí hay que investigar un poquito, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, en el ICT, ¿verdad? Hay que recurrir a varias fuentes de información. ¿Con cuáles alianzas estratégicas vamos a trabajar? ¿Con quién queremos aliarnos? Hay cámaras de turismo en la zona, hay otros emprendedores, en fin, ¿verdad? Es importante, hay incluso centros de educación que nosotros queramos incorporar. Por ejemplo, si hay colegios técnicos profesionales que tengan materias que están relacionadas con el emprendimiento que nosotros desarrollamos, por ejemplo, turismo ecológico o que tengan, no sé, finanzas, etcétera, ¿verdad? Igual se pueden ir haciendo alianzas estratégicas para que estos estudiantes realicen pasantías en los proyectos. Y bueno, en cuanto a tecnología, ¿cuáles son los requerimientos que va a necesitar este emprendimiento? ¿Es básico o requiere de una tecnología un poquito más elaborada? ¿Cuáles son los elementos de seguridad que tiene que tomar en cuenta el emprendimiento? Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un tour, bueno, caminatas, tenemos una propiedad y queremos desarrollarla como un tour, bueno, vamos a hacer senderos, la seguridad es muy importante. Aquí, bueno, pues se va a requerir también pues tener pólizas que cubren a los clientes y también que cubren a las personas trabajadoras. Entonces, todos esos elementos hay que revisarlos.
y lógicamente cuál va a ser ese presupuesto, aunque sea un estimado y estemos hablando de un emprendimiento que solamente está en mi cabeza, pues es importante ir haciendo el ejercicio de establecer costos. Bueno, vamos a ver si esto nos funciona, ¿verdad? Bueno, somos solo dos personas, entonces tal vez esto lo podríamos hacer así como a través de los micrófonos. Em, Al estar hablando de emprendimiento, ¿cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando escuchan esa palabra? Frank. Profe, bueno, yo leí la lectura, ¿verdad? Y estuve Ujú. reflexionando un poco Bien. y siempre he tenido problemitas con esa palabra en realidad. Ajá, Por otros cursos que he llevado en la escuela, en el bachiller, más que todo enfocados en administración de empresas, ajá, siempre se usaba un término muy, pues, de economía. así es. Sí, obviamente es de economía y tal vez un poco más a lo que es el mercado global, que es más capitalista y así. Ujú, Pero como que con la lectura que usted nos ofreció, tuve ahí como una reconciliación, ¿verdad? Le vi ujú, unos aspectos más sociales que usted mencionó y ujú. y inclusive los ejemplos de la lectura, pues yo conozco a Somovi, el Ay, otro muy bien. caso, el otro caso de El Salvador no lo conozco, pero me pareció súper interesante y es un enfoque totalmente diferente a lo que yo había conocido desde la palabra emprendedurismo, Ujú, ¿verdad? ujú, Porque también creo que hay como una idealización del emprendedurismo y ujú. también hay estadísticas muy crudas, ¿verdad? Que menciona que mucha gente en general que emprende, muy pocos son exitosos, ¿verdad? En cualquier mercado, no solo en el turismo, sino en cualquier mercado, que nos venden Correcto. como la idea de que tenemos que emprender y que ser nuestros propios jefes, etcétera, que eso está bien, pero también el camino es muy, muy complicado, ¿verdad? A veces es como que Ujú. no es tan fácil como lo venden. Entonces, por ahí fue muy interesante la lectura que nos ofreció por eso. Ok, muy bien. Muchas gracias por la reflexión, porque es correcto. Ya casi le doy la palabra a Kimberly. Es correcto, el emprendimiento, digamos que no es para todas las personas. Hay que tener como mucho carácter y definitivamente, como dice en la lectura, bueno, ojalá que sea un tema que a nosotros nos apasiona. En caso de que no funcione, por lo menos, ¿verdad? Estamos haciendo alguna actividad que realmente nos gusta y que no lo vamos a ver como una pérdida. Kimberly, ¿vos quisieras adicionar algo? Ok, bueno, Profe, es que vamos a, mi internet está adelante. muy lento. Ah, ok, ya. Bueno, entonces, en relación con esto que nos comentaba Frank, es correcto, ¿verdad? Sí, pues el emprendedurismo se ha relacionado mucho con ese término de entrepreneur que viene del francés y ahí me disculpan el francés porque nada más me gusta, pero no hablo nada. Pero está relacionado con las características de emprender, ¿verdad? De iniciar algo nuevo. También con el inglés de entrepreneurship, que también tiene que ver con comportamientos y habilidades que se requieren para tener un emprendimiento exitoso. Vamos a ver que no es tan fácil como nos decía el compañero, es tomar decisiones, es arriesgarse, es, pues, es eso, es arriesgarse, ¿verdad? Eh, las características que tienen los emprendimientos y por ende, ¿verdad? Las personas pues, emprendedoras, es que son personas que les gusta correr riesgos, o por lo menos no le temen a correr riesgos. Yo he visto emprendimientos, ¿verdad? Que para poder arrancar han tenido que, como dice uno literalmente, ¿verdad? Y en palabras ticas, enjalanarse, pedir un préstamo en el banco e ir poco a poco, ir paso a paso, ¿verdad? Pagando cuentas, pagando salarios, etcétera, ¿verdad? Y entonces todo es un riesgo. También, bueno, existen algunas herramientas o algunas también decisiones que se pueden tomar para disminuir y minimizar los riesgos, pero no dejan de serlo, no dejan de estar presentes.
también son personas que tienen mucho liderazgo, es decir, personas que, pues, por supuesto, en el puesto que desempeñan en el emprendimiento, tienen que tomar decisiones a veces no tan sencillas, de contratación, de despidos, de selección de proveedores, en fin, ¿verdad? Es bastante. Generalmente, bueno, pues se caracterizan por localizar y colocar capitales, ¿verdad? Para poder desarrollar esas ideas que tienen, ¿verdad? En sus negocios. También realizan tareas específicas en el negocio. Generalmente los emprendedores pues van a tener la figura de gerente general o CEO, como se le conoce ahora, ¿verdad? Y también este, algo muy importante de los emprendimientos es que no necesariamente todos tienen que ser vinculados al tema económico. Pueden haber emprendimientos sociales. Bueno, ustedes han escuchado hablar del emprendimiento Chepe se baña. Es como muy de San José, pero es, Sí, sí lo conozco. ok, muy bien. Pues eso es una persona, ¿verdad? Bueno, yo he escuchado en la entrevista a la persona que lo lidera, es un muchacho que desde que él era pequeñito, él quería emprender, quería hacer cosas diferentes y bueno, y al final encontró una motivación y lo que les decía, ¿verdad? El tema del emprendimiento tiene que ser algo que apasione porque realmente a veces las cosas se ponen color de hormiga, como dicen, ¿verdad? Pueden también ser emprendimientos de carácter político, ¿verdad? Para buscar mejores condiciones o, ¿verdad? Equidad en ciertos momentos de la sociedad, ¿verdad? Que vive la sociedad. También pueden ser emprendimientos tecnológicos. eh, bueno, conocemos muchos casos de estos, ¿verdad? Que han sido publicados de Apple, por ejemplo, ¿verdad? Este es como uno de los emprendimientos que a mí más me ha llamado la atención. No sé si han visto la película de Steve Jobs, pero ellos empezaron trabajando casi que en el garaje de una casa, ¿verdad? Entonces, y pues la idea es como creer mucho, ¿verdad? En eso que estamos proponiendo. Em, ya para darles una definición un poquito más concreta, ¿verdad? De qué es un emprendimiento, es el proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión. Vean qué bonita esa expresión, dar vida, que puede ser una idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor manera de hacer las cosas, ¿ok? Cuyo resultado final es la creación de una nueva empresa, formada bajo condiciones de riesgo y considerable incertidumbre. Esto es, pues, una característica, como les decía, que no todas las personas tienen. Y ahí en la foto del recuadro está la gerente de la empresa que yo les voy a hablar en unos minutos, ¿verdad? Como un ejemplo de emprendimiento. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones? Esto es también un poco siguiendo la lectura, y seguro Frank ya lo vio, ¿verdad? Pero ¿cuáles son esas motivaciones que tienen las personas emprendedoras? Bueno, generalmente es personas que quieren y necesitan el logro en ciertos aspectos de su vida, en ciertos temas. Entonces, bueno, pues prefieren trabajar de manera independiente que trabajar asalariados, ¿verdad? Lo hacen por satisfacción al trabajo. Tomadores de riesgos, ya lo hablamos, es como muy recurrente. Perdón, aquí estoy viendo en el chat. Ay, que han estado. Ujú, perdón, es que hasta ahorita veo el chat. Pero es sobre el tema de la fortuna, está bien. También tienen necesidad de independencia y pues porque tienen motivacionalmente un rol emprendedor que quieren desarrollar. En cuanto a las condiciones de éxito de un emprendimiento, bueno, pues hay varias, ¿verdad? Yo aquí les traigo nada más un resumen, unas 4 condiciones de éxito, ¿verdad? Y es que la motivación está relacionada con las tareas que se hacen, ¿verdad? Hay una visión o un sentido que que motiva a iniciar, ¿verdad? A estas personas. Bueno, yo conozco una persona que ella me decía, yo empecé a emprender desde los 13 años. A mí, ¿quién me dijo que yo podía hacer tours a caballo? Y esa persona empezó a hacerlo, ¿verdad? A esa corta edad y le pagaban. Y entonces ahí fue como naciendo esa mentalidad o esa iniciativa, ¿verdad? De comerciante, ¿verdad? Y pues de llegar a hacerse un lugar en el turismo.
local. También, bueno, hay que tener habilidades y conocimientos, ¿verdad? Si queremos nosotros ser exitosos en un tema, pues hay que conocerlo. Dicen, por ejemplo, que en el caso del deporte se le requieren aproximadamente unas 10.000 horas para llegar a ser bueno en algo. Es más, yo creo que no en el deporte, eso es en general, ¿verdad? Y lo usan mucho los coaches deportivos para que usted pueda ser bueno en, no sé, en andar en bicicleta, en hacer, bueno, hacer ciclismo, en hacer natación, etcétera, ¿verdad? Tiene que tener un acumulado de unas 10.000 horas. Entonces, por ejemplo, ese know-how y las habilidades que se requieren, pues también son muy importantes. Hay algunas personas que ya nacen con eso, en otros casos, bueno, pues hay que desarrollarlo y eso tampoco está mal. Eh, Hay que tener confianza de ser capaz de obtener ese conocimiento. Eso es muy importante. También estas personas o las condiciones de éxito requieren que haya expectativas de ganancias personales. No necesariamente tiene que ser en términos económicos. Disculpen. Sin embargo, pueden haber otro tipo de beneficios como el psicológico, ¿verdad? Bueno, ya me independicé y soy mi propio jefe. Y también es importante tener un ambiente que apoye, ¿verdad? Que se brinden esas condiciones y también políticas a nivel de país, política pública, que promocionen, que apoyen, ¿verdad? De diferentes maneras los emprendimientos. Em, bueno, también en cuanto al papel de esa organización empresarial, bueno, es muy importante, ¿verdad? Que los empresarios, bueno, y ahora ustedes que van a plantear su proyecto de emprendimiento, sepan que tienen que formalizarse para actuar de manera legal. Eso es muy importante si quieren crecer, porque igualmente, bueno, pues se puede empezar a trabajar al margen, ¿verdad? Sin la facturación electrónica, sin estar inscrito como trabajador independiente, etcétera, ¿verdad? Pero va a ser más difícil en el caso de que quieran crecer. En el caso de turismo es súper importante el tema de estar formalizado. Vemos que estamos en un mundo, pues lamentablemente, para bien o para mal, globalizado. Entonces, eso es uno de los requerimientos que nos van a pedir las agencias, que a su vez, ¿verdad? Se los piden a ellos los mayoristas y minoristas fuera del país. La seguridad es uno de los puntos esenciales en el turismo y vean que igual uno no quiere llegar a viajar, a invertir en un traslado, en un viaje, en el viaje que usted siempre quiso y correr el riesgo de que no le vaya bien, que el bote que tomó vaya a tener un accidente o que se enfermó y no tiene con qué, ¿verdad?, hacer frente a los gastos de esa enfermedad fuera del país. Igual sucede en el caso de, esas son las expectativas que tienen los clientes, ¿verdad?, tanto directos como indirectos. Entonces, ¿cuál es la solución? La más sencilla, prepararnos, formalizar el negocio, van a tener contratos laborales, eso es una muy buena práctica, asesorarse desde el inicio, desde que son pequeñitos los emprendimientos. Es muy importante rodearse de buenos asesores en todas las áreas que se quieran desarrollar, ya sea en la parte financiera, en la parte legal, en la parte de sostenibilidad turística y cumplir con todos esos elementos que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante dar una garantía y seguridad de ese emprendimiento, ¿no? Y en este sentido, volviendo como quien dice la otra cara de la moneda, una vez que los emprendimientos o empresas, ¿verdad?, ya están consolidadas, pues es importante que a su vez, como parte de una responsabilidad social empresarial, vuelvan los ojos a quienes están empezando y puedan apoyarles en este proceso. Es por eso que, y uniendo temas, ¿verdad?, en cuanto a la certificación turística, ellos evalúan en el ICT el apoyo que las empresas que están optando por la certificación brinden a terceros para formalizarse, para certificarse. Esto es un aspecto pues bastante, me llama mucho la atención, ¿verdad? Es como una retribución. Bueno, estos temitas que están acá, ustedes los van a ir desarrollando a lo largo de la investigación de esas 3 entregas y de la planificación del emprendimiento.
cómo. Primero hay que contextualizar el emprendimiento. Vean que si ustedes eventualmente, o no sé si han tenido la experiencia, si más bien si han tenido la experiencia, porfa, me dicen, de presentar alguna propuesta para solicitar financiamiento para un emprendimiento. ¿Alguna vez lo han hecho? Ante un banco o cualquier instancia. Yo no, sí he tenido algunas experiencias de emprendimiento, pero no para financiamiento. Ah, bueno, Pero sí, excelente. pero sí he comprendido de que cuando las cosas no han ido bien, sí he entendido de que tal vez la idea era buena y sí se necesitaba más capital y que tal vez un préstamo bien Ujú, manejado hubiera podido funcionar. Lo que pasa es que en ese momento a mí personalmente me daba mucha cosa los préstamos, pero yo creo ujú, que en las empresas de ahí siempre viven con eso, nada más que logran manejar el préstamo, pero bueno, ahí es experiencia. ujú, muy bien. ¿Y en qué has emprendido? Francisco, ¿es? ¿Qué te llamas? ¿O Franklin? Sí, Frank, Ujú, Francisco, sí. ujú, Sí, bueno, hace como 8 años estaba en la fortuna porque con un amigo de la U habíamos juntado una plata, fueron 1 millón cada uno, y ujú, con eso iniciamos una tiendita de artesanía cerca del centro de la fortuna, pero tenía el concepto de que era artesanía local de los pueblos indígenas de Costa Rica, de los 8 pueblos indígenas. Y ujú, también la idea era que sirviera un poco para dar información. Entonces había información de los puestos de los grupos y también ujú, cada artesanía tenía el nombre de la persona de quien lo hacía y el precio, y tratábamos de manejar precios justos, digamos. ujú, Y entonces era un concepto ahí tipo museo tienda, y realmente creo que la idea era muy buena, pero sí, sí, pues fue una experiencia muy buena, pero sí fue duro económicamente. Entonces en algún momento tuvimos que cerrar, y ujú, pienso que sí, con tal vez más dinero para apalancamiento, tal vez hubiera podido funcionar. También la competencia era muy dura porque ahí en La Fortuna, en el propio parque, estaba lleno de tienditas que tenían pura artesanía de Guatemala, por ejemplo. Habían 7, 8 en ese momento, ujú, y que nosotros sabíamos que si nosotros nos hubiéramos podido colocar en el parque, en medio de esas tiendas, de repente el producto hubiera sido más diferenciado porque se notaba que era diferente. Pero nosotros estábamos como a 700 metros del parque, por ejemplo, y ya ujú. eso hacía una diferencia. Pero bueno, la experiencia fue bastante buena, y duramos como casi 2 años con esa tiendita. Ah, muy bien, qué bonito. Bueno, me apena que no haya, digamos que seguido el emprendimiento, pero me parece una historia eh, muy buena, o no historia, sino como una experiencia compartir muy buena, sobre todo ahora que vamos a la gira, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí me gustaría pedirte, Francisco, que pudieras comentarnos durante la gira. Vamos a tener un momento específico al final donde vamos a estar exactamente en el parque, ¿verdad? Esperemos que las Ok, condiciones del tiempo y todo lo permitan, ¿verdad? Si no, en algún sí. otro lugar. Pero para que vos nos compartas esa experiencia, ¿te parece? Sí, claro, de seguro pasamos por el centro, por la esquina donde estaba la tiendita ahí, entonces sí, sí, con mucho Ah, muy gusto. bien. Ok, excelente, muchas gracias. Kimberly, no sé si quieres compartir algo. ¿Alguna vez has hecho algún emprendimiento o ha pasado por tu mente? Sí ha pasado por mi mente, pero me da miedo. Ujú, ujú. Ajá, Profe, yo quería agregar algo, bueno, si Kimberly no va a agregar algo más, no sé. ok. Parece que cerró el micrófono. Adelante. Sí, bueno, yo quería comentarle que ahora yo ahora vivo en Punta Uva, en Limón, Ujú, y aquí yo bueno, tenemos un emprendimiento familiar de hospedaje junto con mi ujú, papá, y ujú, ya casi tenemos 6, 7 años, y ha sido un proceso bastante difícil, como que al principio nos fue bastante bien. Luego, después de pandemia, bueno, la pandemia estuvo muy duro. Luego hubo como un repunte después de pandemia, tal vez como 1 año y medio después, que las cosas empezaron a normalizar.
y más bien yo creo que hubo como un boom, como que la gente quería salir, 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 ¿verdad? Ujú, Este, y luego los últimos años, realmente ha venido en picada la visitación, digamos, ujú, y particularmente de gente extranjera. Eh, ujú. Eso puede ser por muchas razones, por temas globales, pienso yo, o también porque en la zona ya hay demasiada oferta. Ujú. Entonces, y nosotros no hemos podido formalizar. A mí me ha costado mucho, yo he intentado con mi papá, bueno, él es de otra generación, entonces algunos temas de mercadeo o formalizar, él le cuesta tal vez un poco entenderme. Eh, y yo creo que lo que usted estaba explicando del trabajo de investigación, pienso que me podría ayudar mucho a darle estructura al proyecto y tal vez poder dar ese paso de formalización. Entonces, a mí particularmente me gustaría como hacerlo de lleno en el mismo proyecto que tengo actualmente. Ah, bueno, muy bien. Sí, me parece genial porque así le sacas más provecho. Sí, sí, esa es la idea. Ok, ok, genial. Bueno, pues sí, en esta diapo, como les comentaba, ¿verdad? Es la planificación, o más bien, sí, la planificación estratégica del emprendimiento, donde tenemos que fijar los objetivos, es el objetivo general específicos, establecer una misión y una visión, el producto, cuál es el servicio que vamos a brindar, lo que hablábamos de las necesidades y a quién va dirigido el emprendimiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros la clave, por ejemplo, a quién va dirigido el emprendimiento, sobre cuáles son los canales que vamos a utilizar en medios de comunicación, periodicidad y otros elementos que son también muy importantes. Sí, entiendo por otra parte lo que mencionaba Kimberly en cuanto a que le da miedo, sí, pues todo es un riesgo, puede funcionar, puede tal vez no funcionar, ¿verdad? Y puede ser muy duro. Y lo que mencionaba ahora Francisco en relación con esa desaceleración en el turismo, se está viendo en muchos lugares. Yo vengo de gira este fin de semana y bueno, en Monteverde, y también ahí la temporada baja está especialmente baja, eso me han contado. Y también, bueno, hubo ese boom después de la pandemia, pero bueno, pues ya se están viendo como que otra vez los números van bajando un poco. También puede ser que viendo los comentarios que hubo en ExpoTour, que recién acaba de pasar en el mes de mayo, eh, algunas personas, ¿verdad? Que yo vi entrevistas sobre esta feria de turismo, que es la más grande, ¿verdad? A nivel del país, eh, decían que de Costa Rica es un destino caro y además están surgiendo muchos otros destinos, o sea, están surgiendo destinos que están siendo muy innovadores y con precios muy competitivos. Por ejemplo, se notó bajas también en Perú y en México en cuanto a las entradas de turistas. Entonces, pues tal vez sea un fenómeno un poco más global, que la gente ya está buscando otras alternativas. Les cuento, en el caso mío, a mí me gusta mucho el tema este de nadar en aguas abiertas y uno lo va viendo que año a año, por lo menos eso yo lo empecé a notar el año anterior, que hay destinos que se mantienen porque son como clásicos, ¿verdad? Pero hay muchos que se van intercambiando, es decir, van turnándose. Por ejemplo, surgieron competencias en, qué sé yo, ahora en República Dominicana y donde, bueno, no recuerdo en qué otro lugar más, pero ya quitaron Curazao. Entonces ahí ellos van haciendo un juego de, jugando con la gente, con las ofertas que van sacando como para mantener siempre una novedad. Y yo pienso que al rato esto que estamos viendo a nivel país, pues no está como tan alejado de esta, digamos, como em, de este fenómeno que está pasando. Bueno, yo les quería comentar este caso de éxito de esta empresa, ¿verdad? De Locotea Tours and Transfers. Es una empresa que se ubica en Monteverde, en Punta Arenas. Nosotros fuimos ahí, Francisco, con el grupo de sistemas de información turística en el mes de marzo. Tuvimos la oportunidad de conocer a otra empresaria, ¿verdad? Que se llama, bueno, Raquel, de una empresa que se llama Calalots. Nos comentó, ¿verdad? Bueno, pues cómo fue que surgió la empresa.
En este caso yo quería traerles otro caso, me llamó la atención también porque es de una mujer emprendedora, es una empresa familiar, pero a raíz, ¿verdad?, del emprendimiento de una persona, de esta gerente, ¿verdad?, que es propietaria de la empresa, ya tienen 17 años de operación y ellos brindan tours a diferentes, digamos, o más bien diferentes tipos de tours entre ecológicos, culturales, agroculturísticos y de aventura, ubicados en la zona de Monteverde. Y también complementan con transfers, ¿verdad? Tienen una flotilla, pero es operación subcontratada que viaja a todos los destinos del país. Entonces, ellos iniciaron operaciones hace 17 años. Vean que para consolidar un emprendimiento, bueno, de acuerdo con la teoría son 3 años, pero a veces se dura un poco más. Em, y actualmente el negocio ha ido creciendo y ya son parte del grupo Cotea, es decir, que esta empresa ha ido desarrollando otros productos turísticos además del tour operador. Les comento, ¿verdad? Yo lo veo como un caso de éxito, ¿por qué? Porque desde que se estaba gestando la empresa, ellos quisieron, digamos, como que empezar de manera legal absolutamente todo. Y además tenían una presión adicional, que habían hecho un préstamo al banco. Pero aquí, ¿verdad? Quería, recuerdan, volver un poquito, ¿verdad? Al tema de los riesgos. Cuando estábamos hablando de los riesgos, yo les mencionaba que es muy importante también como tomar algunas previsiones para tratar de disminuirlos al máximo, ¿verdad? En este caso, esta persona, ¿verdad? Hizo una oficina, pero vieran qué interesante, la hizo en el mismo terreno donde tenía construida su casa y además la hizo pequeñita y pensando en que si no funcionaba como oficina del tour operador, podía alquilarla como digamos que un estudio, ¿verdad? Ahí en esa zona de Monteverde de que mucha gente viaja para trabajar, que necesita hospedaje porque está, eh, digamos que trabajando en la zona. Entonces, el préstamo que inicialmente se pidió para hacer esa oficina era pues bajo, pero para una persona que está sola y que además tenía una hija, ¿verdad? Bueno, era significativo. Sin embargo, desde el inicio fue siendo previsora, ¿verdad? En cuanto, bueno, si no funciona A, entonces puedo hacer B, ¿verdad? Ese tipo de razonamientos son muy importantes. Y bueno, desde el inicio fue creando, bueno, consolidando la empresa, ¿verdad? Rodeándose por personas pues, que le aportaran, gente seria, ¿verdad? Que le ayudara a desarrollar una misión, una visión, claro, lógicamente con la visión de ellos, ¿verdad? De ella. ¿Cuáles eran los valores de la empresa? Por ejemplo, satisfacción del cliente, el respeto, el cumplimiento, el compromiso laboral. También desarrollaron una política empresarial que está integrada a todos los temas, incluso al tema de sostenibilidad turística. La política pues es un poco más larga de lo que viene ahí, pero yo les quería aquí comentar un poquito cómo fue ese origen del emprendimiento. Ellos tienen 17 años, es decir, que en el 2008 empezaron la formalización del negocio. ¿Cómo? Bueno, pues cumpliendo con todos los requerimientos, trabajando en la declaratoria turística, cumpliendo con los permisos del Ministerio de Salud para esa actividad que era turoperador receptivo, bueno, inscribiendo a las personas en la caja, pago de pólizas, ¿verdad? Etcétera. También se empezaron a capacitar, cuánta capacitación había relacionada con turismo y sostenibilidad turística. En esa época, tal vez ustedes no recuerdan porque eran muy jóvenes, perdón, pero Costa Rica todavía era sujeto de mucha inversión de agencias de cooperación internacional y entre ellas habían varias que capacitaban en turismo sostenible. Una de estas organizaciones, ONGs internacionales, era Rainforest Alliance. También el ICT dedicaba algunos recursos. Entonces, bueno, eh, me acuerdo, ¿verdad?, verlos a ellos. Yo en esa época trabajé con Rainforest Alliance y estaban ahí sentaditos en primera fila, esta muchacha y el hermano, porque como les digo, es una empresa familiar. Y bueno, ahí después de la actividad nos quedamos conversando, nos comentaron del interés, se pudieron enganchar a un proyecto de asesoría en turismo
Y bueno, pues ahí empezaron con las buenas prácticas. Adicionalmente, ¿verdad? También se contrataba a una asesora, ¿verdad? Por aparte, en sostenibilidad turística, y esta persona le fue ayudando en esa definición, ¿verdad? De todos los elementos estratégicos. Entonces ahí fueron pues trabajando, ¿verdad? Construyendo estos elementos, capacitándose a lo largo de los años, ¿verdad? Esos primeros años sí sé que fueron bastante duros. Habían, bueno, sé que habían adquirido una microbús a nombre de la empresa para hacer esos transfers. Eventualmente, y después de probarlo varios años, se dieron cuenta que mejor ya microbuses no volvían a tener, sino que más bien iban a subcontratar el servicio. Entonces, esos fueron los ajustes que fueron realizando. Se fueron preparando para la evaluación del CST de manera paralela. Sin embargo, se prepararon durante unos 2 o 3 años antes de optar por la primera certificación. Ya cuando tuvieron esa primera certificación, le fue muy bien, ¿verdad? Tuvieron 4 niveles de sostenibilidad turística. En ese momento todavía se manejaban los niveles. Se incorporaron en el Código de Conducta contra la Explotación Sexual Comercial de niños, niñas y adolescentes. Y pues estaban muy bien hasta que llegó la pandemia, ¿verdad? Entonces, en esta otra grafiquito vamos a ver, bueno, que en septiembre del 2021, bueno, todo lo que fue el 2020, les fue muy mal, ¿verdad? Como mencionaba ahora Francisco, cero turistas llegando, más bien apoyándose entre la misma comunidad, siendo resilientes para poder soportar esos momentos. Tuvieron que disminuir la jornada de trabajo, hasta que en un momento tuvieron que cerrar las jornadas laborales, o sea, tuvieron que despedir gente. Y en septiembre del 2021, bueno, desde agosto, un poco más atrás, ya se empezó a reactivar un poquito la economía, ¿verdad? Se empezaron a permitir vuelos y empezaron a llegar otra vez turistas. Inmediatamente ya ahí les tocaba hacer una evaluación de CST, y sí le fue mal porque la pandemia afectó mucho. Entonces, y además les tocó cambio de norma, ya ahí tuvieron que ser evaluados con el nuevo estándar CST, y entonces alcanzaron el nivel básico, pero bueno, no desistieron, ahí siguieron trabajando, más bien empezaron a implementar un sistema de gestión de información como los que se ven en la otra asignatura de sistemas de gestión turística. eh, Continuaron implementando ese sistema, ¿verdad? Hasta que ya en el año 2024 finales volvieron a ser evaluados por el CST, y ya ahí sí tuvieron el nivel élite, ¿verdad? Como se ve en este otro grafiquito. Sí, finales del 2024, bueno, fueron puros preparativos para CST y tal, ¿verdad? También, ¿verdad? Ustedes saben que ahora, de acuerdo con un convenio que tiene el ICT con, ¿verdad? Este Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad, las empresas que obtienen la certificación de CST también obtienen esta otra certificación. Entonces, como quien dice, obtuvieron doble titulación. Y bueno, pues actualmente, bueno, continúan, ¿verdad? Trabajando en sostenibilidad y brindando los servicios. Y yo les comentaba, ¿verdad? Que además diversificaron. En el año 2018, fue en 2018, 2019, por ahí, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta que querían, de que había otra necesidad no cubierta en la zona de Monteverde, y eran hotel boutiques. Sí habían, pero bueno, muy poquitos, ¿verdad? Entonces, para ese segmento de turistas no había muchas opciones. Entonces, bueno, decidieron construir un hotel a través de un préstamo, y eso sí eran palabras mayores. Es un hotel que actualmente, bueno, se construyó en pandemia. De hecho, fue como una tabla de salvación para muchas personas que trabajaron durante la pandemia, precisamente, ¿verdad? Porque se estaba construyendo el hotel. Ya después el hotel quedó construido y empezó a reactivarse poquito a poco la economía, y ahorita todavía están con ese gran reto, ¿verdad? Porque no es que lleguen muchísimos turistas, ¿verdad? Y más por el segmento al que apuntan, pero bueno, ahí están, se están manteniendo, y bueno, con grandes riesgos y tomando decisiones muy importantes de contratación y demás, ¿verdad?
ver cómo se rinde el dinero, ¿verdad? Y se hacen también, bueno, una comercialización adecuada de estos servicios turísticos. Bueno, hasta aquí era como la caracterización como de ese emprendimiento, como para comentarles que pues sí, es difícil, pero bueno, hay mucha gente que lo lanza. Este es solamente uno de varios emprendimientos que hay. Em, Hay muchos, yo conozco otros, ¿verdad? Que tienen lugar en otras zonas del país, liderados por costarricenses, personas emprendedoras, pues que tienen y mucho valor. Y ahora nos está contando Francisco este caso de ellos en Limón. Conozco algunos en la zona de Upala, también sí, por esa zona, Guatú, Upala, esta zona, este, que están poco a poco tratando de conformar y posicionarse, ¿verdad? En la zona, de cumplir con todos esos requerimientos que pide el Estado para operar legalmente, porque dice, no, si no cumplen con esto, difícilmente van a poder dar el siguiente paso a tener, a estar, digamos, en la lista de agencias mayoristas. Entonces, bueno, pues es algo que hay que sufrir y pasar un poco, ¿verdad? Por el momento voy a dejar de compartir para que podamos conversar un poquito sobre lo que les acabo de presentar. Y me gustaría saber, tanto si Francisco como Kimberly tienen alguna duda o quieren aportar algo a esta conversación sobre emprendimiento. Profe, yo, bueno, ahora que usted mencionó esa empresa o organización que daba financiamiento. Ah, eh, la ONG, el Rainforest Alliance. ajá. Sí, yo Ujú, me parece, bueno, el año pasado estuve trabajando en una asociación aquí en Puerto Viejo que se llama ATEC, que es la Asociación ujú, Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación. ujú, Es la ONG que actualmente se encuentra en Talamanca, que tiene más años de estar vigente, se nació en ujú. 1990. Ajá. Y me parece que en la historia de la organización, me parece haber escuchado que en los 90 recibieron también apoyo de esa ONG. Ujú, Eh, yo con ellos trabajé, bueno, los últimos 2 años y medio, bueno, más años, pero digamos que ya contratado formalmente 2 años y medio. Y nosotros, bueno, es una asociación que se enfoca en el turismo, ¿verdad? Ecológico, sostenible, local, pero también es de conservación, entonces tiene como una connotación política. Estuvo con la cuestión de lo de la tala de árboles en Gandoca el año pasado, toda esa cuestión. ujú, Y siempre tiene un corte muy cultural y político y así. Y nosotros también estuvimos siempre tratando de buscar grants de proyectos para ejecutar, pero sí lo que hemos notado es que, que ya es mucho más difícil que tal vez en los años 90, como que Costa Rica ya es un país que ni fu ni fa, como que no está tan abajo, digamos, dentro de la escala económica como para un país para hacer donaciones o para poner presupuestos de ONG, pero ujú. tampoco estamos tan arriba, entonces estamos como en un limbo como país. Entonces me parece que, verás cómo nos costó encontrar fondos por ahí, encontramos algunos proyectos y con esa Ujú. organización hemos tratado de contactar de nuevo, pero es un mundo, ahora es muy complicado, es bastante difícil. ¿Con cuál organización? Con esa organización, la ONG que mencionas, me Es parece que que... sí, ya no existe, Francisco. Ah, ya no Viera- existe. sí, vieras que lamentablemente, como en la crisis que hubo en los Estados Unidos del mercado inmobiliario, afectó muchísimo, ¿verdad? Ajá. Todas las ONGs, y bueno, ellos fueron así como cerrando divisiones o digamos que unidades poco a poco, y actualmente solamente está activa la de sostenibilidad enfocada en agricultura y en Ok, ok. plantaciones, ajá, plantaciones. Y vieras que lo de turismo desapareció, pero esa idea digamos, ellos lo que hacían era una certificación, no era una certificación, sino era más bien, ellos le llamaban verificación turística. Y era gratuita porque tenían financiamiento, ¿verdad? De Banco Mundial, del BID, de varios proyectos, ¿verdad? Entonces, esas organizaciones internacionales le aportaban fondos a Rainforest Alliance para que contratara consultores y pudiera ir a fortalecer
¿verdad? Los diferentes, digamos, emprendimientos turísticos que habían en el país, y no solo en Costa Rica. Rainforest trabajaba en Centroamérica, el Caribe y América del Sur. Entonces, lástima que igual ahora siempre sigue trabajando, pero con certificación, como le digo, de agricultura y plantaciones forestales. Pero el turismo pasó ahora a manos de otra empresa que tiene otra marca y ya no es gratuito porque es una empresa de venta de servicios. Se llama Netcom. Y está, bueno, tengo entendido que una de las sucursales o digamos, o centros de operaciones está en Guatemala. Y en Costa Rica tiene como unos brazos, ¿verdad? Pero ya sí todo es pagado. Entonces, con esta Netcom, ¿cuándo fue? Como en el 2015, pero ya estamos hablando de 10 años. Yo participé en algunas evaluaciones que tuvieron lugar en América del Sur y también en el Caribe. Y ahí, bueno, pues sí me di cuenta cómo operan, ¿verdad? Es muy buena, la asesoría es muy buena, la evaluación es así como súper transparente, pero sí es como pagada. Sí. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Kimberly, no sé si tenés algún comentario, alguna consulta o sobre, no sé, la asignatura en general. No, profe. Ok, entonces, bueno, comentarles que voy a colocar bueno, voy a revisar este tema que decía Francisco, ¿verdad? Que no estaban los recursos, entonces voy a subirlos en los próximos días, porque todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Les voy a compartir el informe que ustedes tienen que hacer para la gira, como para que vayan viendo cuáles son los elementos que tienen que integrarse, y pues básicamente estaríamos con eso, ¿verdad? Em, Creo que a mí, o sea, tuve un error, un fallo, porque creo que se me olvidó, sí, no, sí, sí me pasó, se me olvidó encender y hacer visible el foro de acompañamiento o sea, y el de avisos, terrible. Por eso yo pienso que tal vez varias personas no se pudieron conectar porque no sabían que hoy había una, una sesión virtual. Pero entonces vamos a poner el enlace de la grabación para que puedan tener acceso a esto, y cualquier duda que tengan, pues ahí quedo atenta a los comentarios o preguntas, ¿verdad? ¿Ustedes reciben algún, digamos, beneficio o tienen beca para gestionar ayuda para la gira? Yo particularmente no. Ah, ok. ¿Y Kimberly, usted? No, profe. Ah, ok. Bueno, era por aquello, ¿verdad? Como ya estaba el itinerario, con esa información se podía empezar a hacer la gestión. De acuerdo. Ok, ok. Entonces, bueno, les agradezco mucho, bueno, pues la participación, y nos estamos conversando a través de los foros y también del correo interno. Está bien, profe. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego, Muchas Kimberly. gracias. Feliz día también, feliz fin de semana. Chaito a los dos.